Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, reflexionamos y vamos aprendiendo con nuestro curso bíblico. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 22. Nosotros hablábamos desde el capítulo ya 18, 19 especialmente, cómo terminaba. Después comió algo y recobró sus fuerzas, nos decía en ese versículo 19, y comienza la permanencia de Pablo en Damasco. Saulo permaneció aquellos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los ojos de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Bueno, qué interesante toda la historia que nos cuenta aquí Hechos de los Apóstoles con respecto a Pablo. Saulo, que era el perseguidor de los cristianos, al final con el encuentro del Señor cambia de dirección totalmente. Y eso es lo que les confunde, dice a los judíos. ¿Cómo es Pablo, que fue enviado exclusivamente para poner orden y disciplina, ya lleva entre comillas, de lo que significaba la misma religión, el mismo judaísmo, que estaba en peligro para ellos? Porque los cristianos, es decir, los seguidores de Jesucristo, ellos anunciaban y decían después de su muerte y resurrección que Jesús verdaderamente era el Mesías. Entonces, la secta. Esto es lo que está comenzando a crear roncha ya. Entonces ellos no aceptan absolutamente. Pablo, dentro de la historia que nosotros conocemos y todo lo que ya fuimos hablando, porque aquí todo lo que se está narrando de Hechos de los Apóstoles nos cuenta y nos dice después de la muerte y resurrección del Señor. Estamos ya
en este capítulo 9 con la vocación de Pablo, la conversión suya y el seguimiento también de Jesús. Es interesante, primero comienzan los discípulos, los que estuvieron con él, sufren persecuciones. En esta persecución también entra Pablo, alguien que estaba celoso y alguien que quería defender a toda costa el judaísmo, ¿verdad? O sea, la religión de los judíos. Pero sin embargo, este grupo llamado después, posteriormente en Antioquía, fueron llamados por los mismos judíos, ¿verdad? Fueron llamados estos que son cristianos, seguidores de un tal Cristo, seguidores de ese ungido, seguidores de ese Mesías. Kyrios, ¿verdad? En griego, que significa el ungido. Kyrios, que significa Mesías, el mesianismo, ¿se dan cuenta? Y entonces ahora esto causa roncha. Upeago las diseñas de en este versículo 22. Pablo, cada vez con más vigor, es decir, que es la fuerza también que él recibe desde Dios. Estas son las vocaciones tan importantes que llaman y que convierten y que cambian de dirección totalmente. Esto es lo que viene al corazón del hombre, esto es lo que llega al corazón del hombre y esto es lo que hace, ¿verdad?, que ahora Pablo, sobre todo, asuma una postura totalmente diferente de la que él estaba llevando. Entonces, cada vez con más vigor, el hecho de anunciar, el hecho de predicar, es lo que les va a confundir, dice a los judíos que vivían en Damasco. Hoy entonces quiere decir que estos judíos que no estaban de acuerdo con el cristianismo, porque él iba a Damasco, pero para perseguir a aquellos judíos que estaban entrando en la secta de los cristianos, es decir, a los cristianos quienes él iba como para agarrarlos, tomarlos con la orden traída desde Jerusalén para llevarlos hasta Jerusalén, meterlos en la cárcel e incluso llevarlos a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición.
canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Vaya papeña de yara, ñande rajú, vaya papeña de yara, ñande atoña, ñande bueno, peyuque, ave, aye, vaya, ya poquena, ve, jaevoí, o me eva, de Dios Padre, en nuestra propia creación, con nuestras cualidades y riquezas para ofrecer lo mejor a los demás. Leemos nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra ni instrucción. Y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos el hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Bueno, y así continúa, queridos hermanos. Hay que amordazar la palabra de Dios. Y de este sentido, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien otras expresiones, incluso expresiones de Pablo. La palabra de Dios no está encadenada. Y soy capaz de anunciar, porque a Dios no lo podemos encadenar. Diga tú y ya, güero, quinino, peñan de yara, hañan de gobes. Quiere decir que ñande, ñaquinino, hina, da ya, y no me quiere decir que en el fondo, da yare coy, peñan de puipejan, da yare güere coy, peñan de yara, ñan de conasome, ñan de punto, ubejan de coebe. Ubejan, y la falta ñande. Porque la palabra de Dios jamás puede ser encadenada. Y aquí, a pesar de que le agarran y lo llaman, y aquí comienzan a indagar, hoy cuasi, esa es la bella poama y me permiso, amba ere me bella poina, alter Christi, el que sigue a Jesucristo, el que vive en la condición de Jesucristo, ciertamente que después
tiene que imitar la vida de Jesucristo, la imitación de Cristo. Pero esa imitación de Cristo nos lleva a todos nosotros a vivir, a reproducir, a mostrar, primero a sentir, pero luego también a ofrecer a los demás esta gracia de Dios. Así que, queridos hermanos, hoy en este día tan especial, desde este capítulo, no podemos menos de constatar lo que hemos visto y oído nosotros. Aubeago dice, ñande yara o yapo orehui, testigos de la palabra de Dios. El Señor nos ha hecho testigos de su amor para con el pueblo, para con la gente. Ñande yara o ñande putumohanwa, ñande yara o moasa ñande peipoja ñande koanga. Ñañandurire yahe sharire ayepamba isha pape ñande yara o me eva ñande lo que nosotros necesitábamos para vivir bien. Bueno, ahora también nosotros somos capaces de ofrecer a los demás. Así es que, queridos hermanos, hoy en este día vamos a pedir la gracia que necesitamos. Ya yesha kwa ayepa, haupeana eñan de yaheshana, baisha papeñan de yara ñan de putimón, baisha papeñan de yara, o me embaiteñan de, hago angañan de ave, ñay kwa eñame a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. A mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí
bendición tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre este capítulo tan interesante, es el capítulo 9. Aquí comienza con la vocación de Pablo, la vocación sobre todo que quiere decir una conversión, el llamado. Vocare significa llamado, pocóndere, lleva Ñande Yara, ogenoi saulove, y le va a transformar, le va a cambiar totalmente la vida. Ahora entonces, de alguien que es perseguidor de la comunidad cristiana, ahora se hace miembro de la comunidad cristiana. ¿Recuerdan que casi siempre los encuentros con el Señor, después al final viene el famoso ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer? O desde ahora deberás hacer esto. Siempre está el deber y el hacer. Entonces, un encuentro personal con el Señor nos lleva a el siguiente paso, que son las obras de cierta manera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que demostrarlo? Hechos de los Apóstoles insiste mucho en este aspecto. Recuerdan el capítulo 2, después de que viene el Espíritu Santo, enseguida Pedro, los apóstoles salen, predican, anuncian lo que llega. Ellos que estaban, dice que encerrados por miedo a los judíos, cuando que llegue, o sea, tienen la fuerza de Dios, tenemos que predicar, tenemos que anunciar. Salen, pero igual ellos después son perseguidos, pero igual ellos continúan anunciando. Incluso tienen el coraje de decir, ¿a quién nosotros tenemos que obedecer? ¿A ustedes que nos están diciendo estas cosas? ¿O verdaderamente tenemos que obedecer a Dios, que se nos manifiesta, que nos dice que tenemos que predicar, que tenemos que dar y entregar la buena noticia? Bueno, entonces, miren lo que después ellos, una vez que ven a Saulo con esta fuerza y con este ímpetu que tiene, ellos se preguntan, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A todo el mundo lleva. A todos los que invocábamos el nombre de Jesús. ¿Acaso no es este? ¿Acaso no es este? Otras de las preguntas también, ¿verdad? ¿Acaso no es este? Es el mirar, el observar, ver la conducta del antes y la conducta del después. San Juan también, ¿se acuerdan cuando nos habla en el capítulo 9, justamente el capítulo 9 también, del ciego de nacimiento? Después de que va a la piscina de Siloé, vuelve, ahí ya puede ver. Y la gente que le ve a ese que era antes ciego, pero desde el nacimiento ya era ciego, entonces ellos se preguntan, ¿acaso no es este? Ese que antes, ¿verdad? O cuando también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, nos habla de este que estaba paralítico, ¿verdad? También de nacimiento, también de nacimiento. Y ahí Pedro y Juan le levantan, Pedro y Juan le traen el milagro de Jesús. ¿Acaso no es este el que se sentaba ahí a pedir limosna y materia?
Y algunos justamente lo que son los famosos contreras, ¿verdad? Que no quieren aceptar y que no quieren ver la acción de un Dios que cambia la vida y la existencia de las personas. No andas ahí, ¿entienden? O sea, como queriendo negar esa fuerza y esa posibilidad del cambio. Añadigo, piensa muchas veces, como que queremos negar esa posibilidad del cambio, como que no nos damos esa oportunidad de que Dios puede llegar a la vida del hombre. Y por otra parte también se acuerdan que reflexionábamos en los otros cursos bíblicos que de ese que antes estaba en el mal camino. Y con buena razón tienen miedo, ¿verdad? Porque Pablo venía para encarcelarlo, mandarlo a Jerusalén para matarlo. Pero sin embargo, ante esa situación tan terrible, tan difícil, sin embargo el Señor da oportunidad a todos del cambio y de la conversión. Y esa es la vocación. Ese es el verdadero llamado de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Cuéntame
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El capítulo 9, principalmente los versículos finales que tenemos de esta narración en que Pablo permanece en Damasco. Pero con Pablo ñandere yatama, porque ustedes se dan cuenta, Saulo cada vez con más vigor confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es realmente el Mesías. Es Pablo el que predica ahora. ¿Pero cómo es esto? Pablo, ¿qué? ¿Qué es lo que escuchamos de vos? ¿Vos acaso no viniste para agarrarle a todos aquellos que están predicando ese nombre tal de Jesús de Nazaret? Jesús como el Cristo, el ungido, el Mesías. Y ahora nos estás confundiendo. ¿Sos vos el que estás predicando que Jesús es realmente el Mesías? ¿Cómo es eso? No te entendemos. Y al cabo de un tiempo, entonces los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. No, esto no puede ser. Esto ya no aguantamos. Upea da peche, entonces Pablo de ellos. A ver, mira que esto tuvo que ser entonces una polémica bastante dura, porque quitarle la vida, ¿verdad? A una persona aquí, Saulo, Pablo de Tarso, justamente es algo muy delicado, ¿verdad? Y Saulo se enteró de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, ahí viene entonces el segundo elemento. Saulo entonces sabe, se entera. Y claro, una ciudad entre los muros, una ciudad donde todos vivimos allí y escuchamos, uno dice las cosas, uno se va enterando rápidamente allí en Damasco, y Pablo sobre todo se entera que le quieren matar. Sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro. Entonces los discípulos allí se ponen de acuerdo, atención, esto lo quieren matar. Quiere decir que Pablo entonces estaba predicando bastante y tenía varios discípulos ya. Quiere decir que Pablo siempre tuvo una gran personalidad, imagínense la capacidad que tiene, porque él iba a Damasco para matar a los que estaban en Damasco. Y ahora al final es quien se pone a predicar, y al mismo tiempo aquellos que supuestamente podrían haber muerto bajo la espada, podrían haber sido encadenados y encarcelados y llevados a Jerusalén incluso, ¿verdad? Sin embargo, ahora ellos se hacen discípulos de Pablo. Quiere decir que aquí entonces hay una fuerza muy grande, primero por parte de Dios en la conversión
de Saulo. Por eso es que aquí en ese discurso tan lindo, en esas palabras que le da el Señor a Ananías, que no se quiere animar él ir junto a Saulo, porque él escucha y dice, ¿verdad, Señor? Yo escuché que ese hombre venía o viene con órdenes claras, ¿verdad? Ananías respondió al Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor responde también y le dice, bueno, Ananías, ¿sabe qué? Ella pola ande. Ananías, un hombre bueno, un hombre que responde, que tiene la fuerza, la gracia de Dios, seguidor del Señor. Y entonces el Señor le responde, ve a buscarlo. Te dejo, Ananías, no te preocupes, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Es decir, yo lo elegí, yo le pongo aquí y por lo tanto necesito verdaderamente que vos hagas este movimiento, necesito que vos te vayas, necesito que vos entonces actúes. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y aquí ya estamos entendiendo cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Porque ahora ya quieren quitarle la vida. Estamos recién comenzando. Él se queda en Damasco, está un tiempo. Tiene ya sus discípulos, los otros escuchan, ven, dicen, pero ¿qué es lo que está pasando con este? En lugar de ayudar, en lugar de hacer entonces que la vida del judaísmo se vuelva a restablecer, sin embargo, está poniendo más leña al fuego y está dividiendo más al judaísmo, porque es él ahora el que predica de que Jesús es el Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegido
hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor.
Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9, del versículo 26 hasta el 31. Estamos viendo en este versículo 26 principalmente que hay una desconfianza total, decíamos. Recién poníamos una frase como diciendo, ¿verdad? Yo que he trabajado, he soportado intentos de asesinato, yo que he predicado a Jesucristo, porque ella estuvo predicando en las sinagogas de Damasco, a los judíos ahí, entonces les predicaba y les decía que Jesús verdaderamente es el Mesías, imagínense. Pego la cara, pego la iñapetuales de guaina de la parte del cristianismo, ¿verdad? O sea, decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Con eso nosotros estamos diciendo que Dios ha cumplido con sus promesas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y así entonces Él puede alegar a todas las situaciones de desgracia que ha pasado, intentos de asesinato, amenazas de muerte, que no podían ni salir de la ciudad, que le tenían prácticamente como una rata allí encerrado, que sus discípulos después le tengan que bajar por la muralla. Fíjense, si Pablo ya tiene discípulos, quiere decir que Pablo era una persona con mucha capacidad de convicción y sobre todo su testimonio, su vida, lo que él vivió en ese encuentro con Jesucristo. Un hombre huyo, ¿verdad? Y eso es lo que atraía, ¿verdad?, a las personas. Y ahora entonces él se podría hacer esa pregunta: ¿cómo? ¿Ustedes no me quieren aceptar como cristiano? Este es el amor que ustedes le tienen a Jesús, que no me quieren aceptar tampoco a mí. Y ahí viene la decisión: olvídenlo. Más o menos, ¿verdad? No. La experiencia de Pablo es una experiencia real, profunda, un encuentro personal con el Señor. Pero Saulo entonces tiene así un corazón lleno de amor por Jesús. Esto es lo que a Pablo le va a mantener en la perseverancia. Y eso es lo que nos pasa también cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios. Somos capaces, ¿verdad?, de soportar. Y Pablo mismo, ¿se acuerdan?
Capítulo 13 de 1 Corintios. El amor soporta todo. El amor todo lo cree. El amor entonces es capaz, ¿verdad?, hasta el final de entregarse, de darse por los demás. Pablo entonces tiene un corazón fuerte. Pablo tiene un corazón lleno de Dios. Se ha dejado tocar verdaderamente por el amor de Dios. Sin duda le dolió mucho, ¿verdad? Y claro, a cualquiera le va a doler. Yo lleva a veña presentar, ya tengo cristianos, ya tengo seguidores de Jesucristo. Por eso es que después él también insiste mucho. Ya no hay más judíos, ya no hay más griegos, ya no hay más paganos, ya no hay más gentiles, ¿verdad? Todos somos en Cristo, somos uno. Esta es una experiencia, se dan cuenta, que sale del corazón de Pablo. Es lo que él está viviendo y lo que él está proponiendo. Entonces, o mejor dicho, no como una propuesta suya, sino que es esa misma fuerza de Dios, esa experiencia que él tuvo con el Cristo. Y como él comienza a desarrollarlo, a entenderlo, entonces ahora lo pone también aquí, al servicio de los demás. Y entonces, sin duda que le dolió a Pablo todo esto, pero entendió que los discípulos en Jerusalén recordaban a los cristianos que Saulo había matado y perseguido. Claro que ellos recuerdan a extraño Amonio. Y todo con eso se te queda. Nadie se va a olvidar quién mandó perseguirlos, quién mandó encarcelarlos, quién mandó matarlos, ¿verdad? Y entonces, si a los discípulos en Jerusalén les faltó algo de amor, Saulo agregó un poco más de amor también para compensarlo. Tener que compensar. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? O sea, es una de las cosas más difíciles, pero eso es lo que encontramos aquí en este capítulo 9 que hemos iniciado, del versículo 26 al 31. Nosotros seguiremos reflexionando, procuraremos entender un poquitito más en nuestro estudio bíblico. Eva Peñan de Yara, la Mombe Useañan de Amba Eva Peñan de Yara, lleva hoy cual cañan de Peñe Erubive. Cuánto significa también luchar, cuánto significa también, entre comillas, morir seguramente a nuestros propios egoísmos, cuando somos rechazados de cierta manera, lo que le pasa a Pablo. Pero Pablo también con justa razón por todo lo que había hecho. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.